Vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo para que el Espíritu Santo nos muestre su voluntad a través de su palabra. Querido Padre, te damos toda la gloria y la honra hoy, porque tú eres digno, tú eres santo, tú eres fiel, misericordioso y tú eres bueno. Y aun si nosotros separan nuestras lenguas y no cantamos nada, ahí está alrededor de tu trono miles y miles de ángeles cantando cada día. Aún la roca y la creación van a declarar sus alabanzas. Pero gracias, Señor, porque tú nos llevaste de la muerte a tu vida eterna. Que nosotros podemos hoy en día estar en tu presencia. Que tu Espíritu Santo está en nosotros. A través de tu voluntad, a través de tu amor, tu sacrificio en esa cruz. Te damos este tiempo hoy, que lo usas. Usa mis palabras, úsame este mensaje. Y que nosotros podemos llevar tu evangelio, tu luz a un mundo oscuro. En esta ciudad, nuestras familias y lugares de trabajo, para tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos todo esto. Amén y amén. Bueno, para los que están aquí por la primera vez, bienvenido. Jelly, está buenísimo para verte otra vez. Damos un aplauso a Jelly, que esto fue algo vacío en mi corazón siempre cuando no lo veo ahí. Pero estamos aquí en Hechos, capítulo 19, segunda parte de Hechos 19, versículo 10 hasta 41. Vamos a terminar este capítulo. Pablo está en su tercer viaje misionero. Él ahora mismo está en Éfeso. Él duró ahí por unos como 2 años aquí. Con los discípulos que él encontró en el camino, que ellos solamente sabieron del bautismo de Juan, y él les explicó de quién Juan estaba pointing to. ¿Qué pasó? Sí, 19, versículos 10 a 41. Y ahora vemos a continuación de ese pasaje, empezando con versículo 10. Y este dice así: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos, o sea, los gentiles, que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, al tal grado que a los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Vamos a pasar ahí. Vamos a tocarlo pasaje por pasaje. Seguro que dependiendo en tu contexto, vas a leer versículos como esto con diferentes perspectivas. Y yo me imagino que hay 2 diferentes perspectivas de leer estos versículos. Primeramente, si creciste en una iglesia, digamos, bautista, tradicional, que cantaste himnos, la única vez que mencionaba el Espíritu Santo era cuando habían bautismos. O sea, vas a ver esto y vas a pensar, qué raro, ¿no? Un poquito raro que la gente está llevando pañuelos para tocar Pablo y ser sano, ¿no? Y vas a pensar, seguro, probablemente, que esos tipos eran los, digamos, los primeros pentecostales, ¿no? Y son un poquito dramáticos. Siempre está siendo poseado por demonios, rodando en el piso y siendo sanados. Demasiado dramático. Eso si creciste bautista. Si creciste un poquito más carismático, probablemente piensas, leyendo este pasaje, bueno, deberíamos empezar un ministerio de pañuelos, ¿no?
que vamos a llevarlo, vamos a sanar a la gente, vamos a sacar una botellita de aceite y vamos a comenzar a ungir a la gente. Vamos a traer más telas para que cuando la gente se cae en el piso, vamos a ponerlo encima. Entonces, dependiendo en tu trasfondo, te vas a ver esto y va a parecer como un poquito extraño o te vas a animar. Y yo pienso, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no podemos verlo en ambas perspectivas? O sea, reconocer lo extraño de lo sobrenatural. Cosas que no tienen sentido. Cosas que no podemos explicar desde un punto de vista humano y natural. Y podemos decir la verdad, sí, eso es raro. Pero también ver versículos como estos y anímate en que servimos a un Dios que puede romper las reglas que Él mismo estableció. Que Dios puede entrar en el caos, intervenir y traer al cielo hasta la tierra en estos momentos milagrosos. Y aunque yo creo, porque la mayoría del tiempo que Dios obra dentro de los límites de las leyes de la física, pero no siempre es así. No siempre es así. Y especialmente en este periodo de tiempo que Dios está demostrando su poder innegable y su unción sobre la iglesia para ser un señal tanto a los judíos como a los griegos de que esto viene de Él. Esto viene de Él. Y que deben prestar mucha atención a la verdad del Evangelio, ¿no? Así que en un corto de tiempo hay muchos milagros ocurriendo por medio de muchas personas diferentes. Entonces quizás se está preguntando, bueno, ¿es posible que Dios puede hacer eso todavía hoy? La misma cosa que vemos en el libro de Hechos. Y algunos tienen diferentes opiniones en esto y una nota. Si crees en un lado o el otro, está bien. Podemos seguir siendo una familia, ¿no? Que algunos un poquito más entusiasmo, ¿no? Le gustan los luces de colores, ¿no? Le gusta salir y saltar y tal. Está bien. Y otros un poquito más tranquilo, está bien. No, yo no te voy a juzgar. Pero yo creo que sí. Dios puede seguir siendo milagros hoy en día. O sea, en mi opinión, yo no quiero poner Dios en una caja. ¿No? Eso es como poner un león en una caja y eso no siempre sale bien. Y si sientes incómodo con esto, bueno, tienes que recordar que adoramos a un hombre que estaba muerto y luego literalmente salió caminando de su tumba, ¿ok? Entonces, la verdad, la palabra imposible no debería estar en nuestro vocabulario. Podemos sacar eso, porque no hay nada imposible para Dios. Al mismo tiempo, con cuidado de no sacar esto de contexto y poner mi fe en objetos o en personas o en mis propios deseos de la intervención divina de Dios. Sino bien, debemos recordar de dónde viene el fuente del milagro que se encuentra en este pasaje. Y podemos ver la respuesta en versículo 11. Ver al versículo 11. Dice esto. Y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. ¿Quién lo hacía? Dios. No dice Pablo hacía milagros. Importante eso. Dice que Dios hacía milagros a través de las manos de Pablo. Entonces es y siempre será la voluntad de Dios la que se cumpla. Él va a decidir al final del día. Y es interesante porque yo veo cosas así y también viendo el contexto de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento. Y si lees la carta de Pablo, te das cuenta que Pablo él mismo tenía debilidades físicas. O sea, los teólogos
creen que su vista estaba empeorando, ¿no? Que estaba poniendo peor. Y él escribe en una de sus cartas, él dice, ustedes se habrían sacado los ojos para dármelos si hubieran podido, ¿no? Y vemos también en otra parte que una vez Pablo oró 3 veces, pidió a Dios 3 veces que le quitan una espina en la carne, que se quitan algo, lo que estaba molestando a Pablo. Y este es el mismo hombre que la gente está trayendo pañuelos, que simplemente toca su cuerpo para ser sanado. Cojos que están caminando, ciegos que pueden ver, los endemoniados que sean liberados. Y Pablo oró 3 veces para ser sanado. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dijo? Dijo, te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la verdad es otra manera de decir no. ¿No? Otra manera de decir no. No te voy a sanar. Y así que sostenemos esas cosas en tensión. Creemos que Dios puede sanar. Y nuestra fe no está en los pañuelos. Está en el nombre de Jesús. El hecho que Dios es un Dios de milagros que puede dar vida a los muertos, pero también nos sometemos a la voluntad de Dios. Confiamos en que su gracia es suficiente. Aún en medio del sufrimiento. Sabiendo que Él puede usar las pruebas en nuestra vida para enseñarnos. Que Él tiene un propósito incluso más allá de nuestro entendimiento en el momento. Y sabiendo que independientemente de si nos sana o no, su gran amor por nosotros ya fue demostrado en la cruz. Y la verdad, Él no tiene que probar nada más. Si Él no hace nada más, desde hoy hasta que morimos, Él va a seguir siendo bien y bueno. Así que cuando oramos por milagros, oramos con fe. No en una fe que Dios va a sanar o Él tiene que sanar. El fe es que Él puede sanar. Y que independientemente de si sana o no, Él nos ama. Él puede sanar y Él nos ama. Versículo 13 dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Eso lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quién son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, lo maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y a los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Así podemos inmediatamente ver exactamente lo que pasa cuando comienzas a poner tu fe en personas y objetos y en lugar de en Jesús, ¿no? Que estos hijos de Esceva pusieron su fe en la capacidad de Pablo de sanar a través de Jesús, ¿no? Que está poniendo un poco más distancia del fuente de poder. Y es como, un ejemplo, es como ir a una fiesta exclusivo y elegante, a lo cual de verdad yo nunca he ido en una fiesta. Mis fiestas hoy en día tienen que ver más con Paw Patrol y piscinas, pero
Si ustedes van a esas fiestas, qué bien para usted. Pero me imagino ir a una fiesta así, elegante, y que hay un bouncer ahí enfrente de seguridad y todo eso. Y entras ahí en la puerta y dices, yo conozco a alguien que conoce al anfitrión. Y él va a decir, ok, buenísimo. ¿Y tú quién sos? ¿Quién sos? Y los hijos de Esqueva trataron de hacer lo mismo. Y el endemoniado les dio una paliza, ¿no? Como mi padre siempre decía, te voy a dar una piña, ¿no? No sé, eso es una frase argentino. Por eso lo creo que hoy en día no me gustan las piñas en la pizza, porque está asociado con la violencia, ¿no? Pero este hombre les dio una piña grande que salieron desnudos. Ellos obviamente perdió esa pelea. Y esto se volvió una historia muy conocida, tanto como los judíos, entre los judíos y a los griegos lo escucharon y causó temor, interesante, y alabanza al Señor. Y temor porque la gente se dio cuenta que no puedes usar el nombre de Jesús como si fuera una palabra mágica, ¿no? Que el poder de Cristo te obliga, ¿no? El poder de Cristo te obliga. O sea, ¿tú sabes de lo que estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esto no es Hollywood. El poder no viene de una frase que aprende, viene del Espíritu Santo. Pero la gente también alabó a Jesús. Y yo creo que es porque lo que los espíritus malignos dijeron a estos hijos judíos de Esqueva. Ellos dijeron, conozco a Jesús. Y yo sé quién es Pablo. Interesante, ¿no? Conozco a Jesús, obviamente. Y yo sé quién es Pablo. Las fuerzas espirituales del mal conocen aún su siervo Pablo. Y sin embargo, los famosos hijos de un sumo sacerdote o un chief priest que ni siquiera los reconocieron. Pero yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo. ¿Cuántas personas crees que empezaron a prestarle atención a lo que Pablo tenía que decir después de eso? Y mi oración es que esta iglesia hiciéramos suficiente daño al reino de las tinieblas que hasta los demonios tienen que reconocer lo que estamos haciendo aquí. A través del nombre de Jesús. Versículo 18 dice esto. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar ahí, tengo que visitar a Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Versículo 23. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figura en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses lo que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa
misma a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero sea despojada de su divina majestad. Vamos a hacer un pausa ahí. Es interesante, fíjate el orden de los temores de Demetrio. El orden de los temores de Demetrio. El primer peligro es para su riqueza. Versículo 27 dice, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio. No. Él empieza hablando del ingreso que viene de estos ídolos que está vendiendo ahí. Y podemos decir, la verdad, eso es su Dios verdadero. Que Él pasa todo el día elaborando imágenes hermosas para cambiarlas por su verdadero Dios, que es el dinero. Y lamentablemente, quizás piensas que esto solo va a ocurrir en las religiones paganas, pero la verdad es que eso pasa en todos lados, y aún en la iglesia. Aún en la iglesia. Que hay muchos cristianos profesionales que cuando hay una amenaza a su ministerio, que quizás otra iglesia se implanta a cruzar del calle o la gente empieza a dejar su iglesia, su primera preocupación es ¿cómo va a afectar esto a mi salario? ¿No? Y aunque seguro que cada uno de nosotros diremos que nunca vamos a estar en esa posición, yo nunca haríamos eso, es diferente cuando uno está en esa posición. Al crecer, mi papá como es pastor, él siempre trabajó mientras que pastoreaba y yo lo vi como eso muy normal. Cuando yo empecé pastoreando, yo también hice lo mismo, trabajando mientras que pastoreamos. Y por muchos años, él no recibió nada de la iglesia y cuando yo empecé, yo no recibí nada de la iglesia. Pero una vez que empecé de conectarme con otros pastores en conferencias y haciendo unas charlas con otros pastores en el lugar, me di cuenta que para algunos eso no es normal. Yo recuerdo la primera vez que alguien me dijo, sí, no, yo soy pastor. ¿Y nada más? O sea, ¿qué haces todo el día? ¿No? O sea, wow. Tú eres solamente pastor y nada más. Y la verdad es una bendición tremendo. Es una bendición tremendo. Porque tú puedes enfocar todo tu tiempo en la iglesia y ayudar a la gente, a enfocarte en la iglesia. Pero también se complica un poquito porque eres completamente dependiente en las finanzas de la iglesia. Y para algunas personas, eso le causa temor y ansiedad en cuanto a su ministerio. Entonces, algunos empiezan de enfocar en la gente, en las sillas que vengan y que entran dinero. Y yo he escuchado pastores que le dan una serie sobre el diezmo y la ofrenda y esto va a subir tu diezmo a 30% o 50%. O sea, eso es su enfoque. Y no tanto en el nombre y la gloria de Cristo. Y así que me gusta hacerme dos preguntas en respecto de esto. Y la primera es, ¿haría esta posición gratis? O sea un pastor de esta iglesia y que sería parte de este ministerio gratis y simplemente tengo que trabajar un poquito más duro afuera, como Pablo hizo tiendas, ¿no? Para sostener mi familia. Y la respuesta para mí es sí, por supuesto, claro. No digas eso a Pablo, ¿ok? Porque es muy caro afuera. Pero la segunda pregunta es esto, y para mí es un poquito más interesante, y obviamente esto es como un hipótesis, es como para imaginar. Si otra iglesia, digamos, otro ministerio, quería que yo sea el pastor de ahí y yo sé a través de, o sea, con el futuro algo, no sé, que esa iglesia no va a crecer,
que el Espíritu Santo no está ahí, que la gente no quiere un pastor, solamente una cabeza parlante y que yo tengo que hacer lo que ellos quieren y si no me despiden, pero me pagan muy bien, ¿lo haría? Y la respuesta es no. Pero constantemente tengo que hacerme esas dos preguntas cuando sucede una situación o estoy cansado o ansioso. Y si las respuestas empiezan a cambiar un poquito, tengo que examinar mi relación con Dios y el dinero. Y seguro, obviamente ustedes no son en esta posición, pero en tu propia vida, tú tienes una relación con Dios y el dinero. Es muy importante de examinar esa relación. Porque yo creo que en dos verdades principales, mi propósito en esta vida es dar a conocer a su nombre. Y el segundo es que Él tiene control de mi vida y mis finanzas. Y si empiezo a dudar eso, de cualquiera de esas dos cosas, entonces algo está mal. Algo está mal. Entonces, eso fue la primera preocupación de Demetrio de las finanzas. El segundo que se preocupa es que el templo de la gran diosa Artemisa sea estimado de nada. Y ahora, quizás leemos esto y como es un templo o otro templo, no importa. Esto es uno de los 7 maravillas del mundo en este tiempo. O sea, no es un templo cualquiera. Es absolutamente enorme y hermoso. Y la gente venía de todas partes y se maravillaba de ese edificio. Y de esto me hace pensar en cómo a veces la gente ve ciertos edificios y lugares, algunos lugares en el mundo o algunas iglesias que son hermosas como algo más sagrado o más cercano a Dios. Yo recuerdo haber crecido escuchando a la gente, algunos en la iglesia, decir cosas como, ay, no deberías decir eso en la iglesia. No puedes hacer eso en la iglesia. No corre en la iglesia. Como este es un lugar santo. O sea, está bien si yo digo esas palabras en mi casa. Entonces, eso es lo que está diciendo. Pero esto solamente es un edificio. No importa qué tan hermoso o qué tan feo sea. No creemos en espacios sagrados. No existe un lugar más santo que otro. Pablo dice en el capítulo 17 en Atenas, él dijo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Me encanta una frase que Jason Shepard de Church Project en Houston, él dice, el espacio no es sagrado, pero cosas sagradas suceden aquí. El espacio no es sagrado, pero cosas sagradas suceden aquí. No hay nada especial acerca de este lugar. Pero sí hay algo especial cuando los creyentes se reúnen. ¿Amén? ¿Y por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que el Dios viviente nos llama a congregarse, a invocar a su nombre, a adorarlo y interceder por los demás, los unos a los otros. Pero eso puede pasar aquí, tanto como puede pasar en tu sala de estar o puede pasar en un Starbucks. No hay lugares sagrados, pero cosas sagradas pasan aquí. La tercera cosa que le da miedo a Demetrio era que Artemisa sea despojada de su grandeza, a quien venera todo el Asia y el mundo entero. Y yo pienso, qué triste sería si la gloria de Dios depende de nosotros adorándolo. Imagina eso, como si fuera como Santa Claus, que él pierda su poder si la gente no cree en Santa Claus. Pero ¿sabes qué?
ya sea que tú adores a Dios o no, Él sigue siendo magnífico y glorioso. Y Él sigue siendo, sentando en su trono, donde estaba desde antes del mundo fue creado y donde estará por toda la eternidad. Y mientras que hoy, si vas a ese templo, nadie está adorando a Artemisa y el templo es unas ruinas, el nombre de Jesús sigue siendo el nombre sobre todo nombre. Amén. Dios no nos necesita y nosotros lo necesitamos desesperadamente a Él. Pero gracias a Dios que Él nos ama y nos persigue y es celoso por nosotros para que nosotros dejemos de poner nuestra esperanza en el dinero, poner nuestra esperanza en espacios sagrados y dejamos de adorar dioses falsos y que nos volvemos a la libertad y a la vida en Cristo, rescatados del pecado y de la muerte hacia la vida eterna en su nombre. Versículo 28 dice, al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse antes de la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, todos se pusieron a gritar a un mismo tiempo como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Siento como Trump tratando de decir, así lo merecen. ¿Cómo van a decir esto? Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no se han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presentan allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Yo dije esto en el sermón de la semana pasada, pero el evangelio fue tan poderoso que se afectó a los negocios y la cultura, ¿no? Y mi oración es que nosotros también podemos ver unos cambios en nuestra cultura aquí. Que las clubes nocturnas se cierran, que las clínicas de aborto se cierran, ¿no? Que nosotros podemos tener un efecto a través del evangelio aquí en Miami. Pero es interesante que solamente cuando la comodidad y poder de los hombres fueron amenazados, comenzaron a atacar el evangelio. Pero nota que Pablo no se atacó su cultura. De hecho, el secretario del consejo municipal dijo, estos hombres no son sacrilegos, ni blasfemos contra Artemisa.
O sea, Pablo no estaba protestando fuera del templo de Artemisa. Pablo no estaba yendo al gobierno para prohibir el prostituto del templo. No estaba destruyendo los ídolos en la noche. Él predicaba el evangelio y el Espíritu Santo cambiaba vidas y eso cambiaba la manera de que vivían. Predicó el evangelio, el Espíritu Santo cambió vidas y eso cambió la manera que ellos vivían. De hecho, es algo curioso. Aquí en este pasaje menciona a una persona, su nombre es Alejandro, ¿no? Y no estamos 100% seguros, pero hay un Alejandro que Pablo se refiere en 1 y 2 Timoteo. Y este Alejandro era un calderero que aparentemente se apartó de la fe y causó mucho daño a Pablo, ¿no? Así que es bastante cerca o hay un sentido que él debería o él puede estar ahí asociado con Demetrio como platero, ¿no? Pero Pablo dijo en 2 Timoteo, creo, él dijo que Alejandro me causó mucho daño y el Señor le pagará conforme a sus hechos. Que él hizo mucho daño a mí y el Señor le pagará conforme a sus hechos. Y ahora vemos en este pasaje, la otra persona en esta historia es el secretario del Consejo Municipal. Es muy interesante. De que de alguna manera logra calmar a la multitud y recordarles que existe un sistema de justicia legal y si tienen alguna queja, así que tenemos la oportunidad de resolver los problemas entre los sistemas humanos, ¿no? Entonces, tenemos en un lado la justicia humana y la justicia de Dios. Y la justicia humana solo llega hasta cierto punto. A veces la multitud se calma y a veces la multitud te mata. A veces el sistema hace lo correcto y a veces el sistema es tan corrupto que no hay a quien acudir. Y una nota, para aquellos de nosotros que ponemos nuestra esperanza en los gobiernos humanos, o los líderes humanos, o en los sistemas de justicia humanos, constantemente estaremos decepcionados o ansiosos. Pero los que ponen su esperanza en la justicia de Dios saben que Él va a responder a cada pecado, ya sea contra ti o por los tuyos. Y Él va a responder a esa injusticia o en la cruz o sobre aquellos condenados por su propia injusticia. Y si estás aquí hoy poniendo tu esperanza en el dinero, poniendo tu esperanza en la justicia humana o poniendo tu esperanza en tu propia justicia, te voy a decir una cosa. Que un día vas a reconocer, así como los demonios reconocieron, que solo hay un nombre sobre todo nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacerlo hoy? Vamos a orar. Y terminar este tiempo. Padre, estamos agradecidos de la verdad que tú no nos necesitas. Agradecidos que tu nombre es poderoso y glorioso, independiente de cómo te veamos. Y aun si cada lengua humana callará, podemos decir que las rocas, que los ángeles, los cielos clamarán que tú eres santo, que tú eres digno. Pero también, Señor, estamos agradecidos que tú eres amor.
misericordioso. Que tu perfecta justicia se unió con tu perfecto amor en esa cruz. Que tu nombre sea exaltado en este lugar. Oramos todo esto en tu nombre. Amén. Amén.